Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los que están conectados esta mañana con nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana eh, Magdalena Sáez, del lugar de Semillero, a nuestro hermano Manuel Cárdenas de Cerro Navia, a nuestra amiga Dani Gajardo, amén, no sé de qué lugar sea, amén, pero de donde sea, Dios le bendiga grandemente. Aquí dice muchas bendiciones, mi pastor José Manuel, tanto para usted como familia. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Mi hermana María Sáez dice, pastor, Ana es mi sobrina. Dios me la bendiga. ¿Qué Ana? ¿Qué Ana, hermana Magdalena? Amén. Bien, gracias damos a Dios por darnos esta oportunidad de estar muy temprano, ¿cierto? En este día para primeramente conversar con Dios, darnos un tiempecito, ¿cierto? De conversar con nuestro Señor, de poder adorarle en oración y también poner nuestra causa delante de Él, nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Como dice la Escritura, echando delante de Él todas nuestras ansiedades, porque Él, hermanos, Dios tiene cuidado de quién, de nosotros, somos sus hijos. Amén. Y Él responderá, parece con esta, es que no la veo acá, no la veo, hermana. Pero de todas maneras, bueno, Dios bendiga a Anita, la sobrina de mi hermana Magdalena. Amén. Acá, no, acá me aparece viendo uno solo acá. No sé cómo lo hacen. Amén. Amén. Para eh, no aparecer aquí. Pero bueno, saludamos a todos los que están conectados. Amén. Y la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Hoy nos congregamos en la casa de mi hermana Claudia Beltrán, ahí en Araucanía, 1405, los que son de Santiago. También vamos a ir a hacer un culto familiar en ese hogar. Vamos a llevar la bendición rica de nuestro Dios, la palabra. Dios ya sea, ¿cierto? Tomándose todos los medios. Y ojalá muchos puedan llegar a aquel lugar. Araucanía 1405. También el lugar de Vida Nueva se reúne ahí en el pasaje Mirasol 1980. Y creo que también en Semillero tienen culto el día de hoy. Amén. El lugar de Semillero que ministra a nuestro hermano Néstor Pinochet, donde se reúnen muchos hermanos. Amén. Quiera Dios hablarle a su pueblo en este día y desde ya prepare los instrumentos en todos los lugares, hermanos amados, en todos los lugares, para así oír palabra de Dios. Amén. Así que maravilloso este día, bueno, y esperando la venida de nuestro Señor, o tal vez cuando vamos o nos lleve a descansar. Amén. Dios bendiga a todos la audiencia en esta mañana y a todos los que nos verán a posterior. Hay muchos que nos verán a posterior, ¿verdad? De nuestro programa. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 16 de Hechos. Vamos por el capítulo 17. Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder entender de esta su palabra. Dice, en el nombre de Jesús, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Había una contienda, ciertamente, hermanos amados, que los discípulos, perdón, los apóstoles tenían con los judíos, ¿verdad? Con los hebreos, con respecto al sufrimiento del Mesías. Ellos no entendían prácticamente que el Mesías iba a sufrir. Ellos pensaban que el Mesías, como habla de un reinado que no tiene fin, ¿verdad? No entendían esa parte del sufrimiento,
de por qué él tenía que sufrir. Entonces no aceptaban, y por eso es que Pablo demostraba ciertamente a través de la escritura, pero ellos no eran convencidos, porque tenían un concepto errado con respecto a Cristo, ¿m? Que la misma escritura afirmaba. Amén. Y por eso que es importante predicar, hermano, la palabra. Es importante que la iglesia, los predicadores, vuelvan a retomar, hermano, la escritura, porque hay cosas que la iglesia no entiende. Hay cosas que han llevado a la iglesia a cometer muchos errores hoy día, a no aprovechar los recursos espirituales que tenemos por medio de el Espíritu Santo de Dios que nos otorga. Mm, Se han ido para otro lado y han dado rienda suelta. Por ejemplo, hermanos, eh, hay muchos que son, yo siempre ocupo una palabra, eh, místicos, por ejemplo, en cuanto al sentido del Espíritu Santo. ¿M? Se van a un extremo que no es el extremo bíblico. Entonces hacen incurrir en error a muchos. Entonces Pablo, hermanos, en este error que los judíos tenían, Pablo les quiere hacer entender. Ahora, ¿por qué dice que y anunciaba y decía que Jesús era el Cristo? Porque Jesús padeció, pues todos fueron testigos del padecimiento, de la muerte, pero no todos fueron testigos de la resurrección. Entonces había una controversia ahí, porque recuerde cuando empezamos, ¿cierto?, este libro, y cuando si usted lee por ahí el libro de Gálatas, si no me equivoco, cuando Pablo habla de que Jesús se le apareció como a 500, no se le apareció a todos. Entonces todos fueron testigos de la muerte, de la aflicción, del sufrimiento de Cristo, pero no fueron testigos de la resurrección. Solamente muy pocos fueron privilegiados con ver a Jesús resucitado. ¿Quiénes? Los que creyeron, los que creyeron. Entonces, claro, se crea esta controversia de que el Cristo no padecería, no sufriría, y Pablo les refutaba esta situación diciendo que sí, que fue así, que era necesario. ¿M? Era necesario que padeciese. De hecho, el mismo escritor de Lucas, que es, perdón, escritor, bien digo, del libro de Lucas, que es Lucas, valga la redundancia, dice que era necesario que el Cristo padeciese. Cristo se lo dijo a los discípulos, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase, ¿cierto?, del tercer día al tercer día y que se predicase en su nombre. Esa era una confusión tremenda que los hebreos, los israelitas tenían. Pablo tratando de hacer entender por el Evangelio que era necesario, iba a la sinagoga y discutía con ellos esto. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Mm? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo no hay otro rey Jesús, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Se fija que siempre los enemigos del Señor utilizan la trama política para poder acusarlo, porque ciertamente en la parte, por decirlo así, ubicarla en la parte religiosa, no tienen argumentos. Son muy, hermanos, los argumentos que ponen en la parte religiosa no tienen peso, y además son contradictorios. Entonces tienen que levantar gente, ¿verdad?, pagada para poder acusar, ¿cierto?, a los discípulos de hacer cosas políticamente incorrectas, como se dice hoy día. ¿Ah? Y así tratar de acusarlos y que los maten. ¿Mm?
Roma era el imperio que gobernaba en ese tiempo y, hermanos amados, ellos apoyaban esta tesis para dar muerte. Lo que siempre ha sido, esto es lo que siempre ha sido. En ese tiempo, ¿cierto? Este grupo de incrédulos se confabulaba. Después vinieron, no sé, por las guerras santas, la Inquisición de la Iglesia romana, ¿verdad? La Iglesia Católica romana, la Inquisición, donde daban muerte a la gente, acusándolos de brujería, de hechicería en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy, hermanos, la Iglesia ha sido perseguida con falsas acusaciones, con falsas acusaciones. Cuando Pilato juzgó a Cristo, en cierta ocasión él dice, yo no hallo mal en este hombre, sino ya de qué acusarle. De hecho, más adelante vamos a ver al apóstol Pablo cuando defiende la fe delante del rey, ¿verdad? Y ninguno de los gobernantes que pasaron ahí tuvo una razón para poder acusarle, no tiene una razón, de verdad. Entonces había que buscarle otra razón, y esta razón era falsa, y buscan una razón política, ¿cierto? Que contraviene, dice, y abordaron el pueblo, las autoridades de la ciudad oyendo, pero a los cuales Jasón no había recibido, esto, pero esto, dice, lo acusan, voy a volver un poquito, aquí está, a los cuales Jasón había recibido, y estos contravienen los decretos de César, ¿ves? Diciendo que, no, que hay otro rey Jesús. Hoy día se están buscando resquicios legales para poder acusar a los predicadores, a la iglesia. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, uno no tiene que ocupar o llegar un momento de que no puede ocupar palabras homofóbicas. ¿Mm? No tiene que evitarse. Entonces, de una u otra manera, los creyentes van a ser acusados y perseguidos. ¿Por qué? Porque en la escritura a nosotros también nos advierte. Esto pasaba en el tiempo antiguo. Quizá nosotros hasta el día de hoy gozamos, gracias al Señor, de una libertad de culto, ¿verdad? Que podemos parar en una calle, predicar la palabra, a veces hablar lo que se nos antoja. Y nadie nos dice nada todavía. Pero va a llegar el momento, hermanos amados. Y ahí tenemos que estar preparados. Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, escuche bien, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese que Pablo, perdón, el escritor aquí, que es Lucas, habla de estos cristianos que llegaron a Berea, ¿verdad? Llegó Pablo y Sila a Berea, ¿verdad? Y los de Berea fueron más nobles. ¿Y por qué les llama nobles? Porque escudriñaron. ¿M? Eh, Vieron si lo que Pablo hablaba era así o no. Hoy día, hermanos amados, mire, eh, a mí me encanta la gente que escudriña la escritura y que discute con una base, pero escritural. ¿M? No una base humana, no una base sentimental, no una base cultural, porque esto no es cultural. ¿M? Una base sólida, que es la escritura. Aquí estos hombres fueron considerados más nobles porque escudriñaban la escritura, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. No se quedaban tranquilos. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes en Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Sila y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él, lo más pronto que pudiese salieron. Hay un detalle. Cuando fueron a la casa de Jasón, no encontraron a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo. ¿A quién querían? A ellos, a Pablo, a Silas, a Timoteo. Pero advertidos, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios, estos salían y avanzaban más rápido, ¿verdad? Para que no fueran atrapados, ¿verdad?
porque ellos querían la cabeza de ellos. Ellos eran los que trastornaban el mundo entero, como dicen. Los que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué? Porque predicaban el Evangelio. Hoy día el Evangelio de la iglesia, el que predica la iglesia muchas veces y con mucho respeto le digo, no trastorna a nadie. No. Es algo muy religioso, muy ecuménico lo que hoy día se predica. Muy ecuménico. Entonces, hermanos amados, querían a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pablo avanza hacia Atenas, Timoteo y Silas se quedan con la orden, ¿cierto?, de ir a Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad, cómo la ciudad se entregaba a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro decía, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Pablo llega a Atenas, primeramente a la sinagoga, pero también en lugares públicos, como las plazas. Discutía. Aprovechaba, hermanos, muy bien el tiempo para llevar a cabo la labor de exponer el Evangelio de salvación. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ver mañana quién eran los estoicos y quién eran los epicuros. ¿Qué pensamiento tenía? Recuerde que la Escritura dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ahora debemos considerar esto, hermanos amados, que está en sintonía, para poder entender el contexto de lo que está relatando aquí Lucas, que los griegos no se interesaban más en saber solamente lo que había aquí. Los hombres eran cotizados de aquí hacia arriba, porque quiero decir, qué es lo que había en su mente, cuál era el pensamiento que ellos tenían, qué es lo que pensaban. Por eso que dice que aquí explica, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Voy a volver un poquito atrás y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habla. ¿Ves? A ellos les resultó algo nuevo la predicación de Pablo. Era extraño. Por muchas razones, hermanos amados. Por eso es que es importante saber un poco el pensamiento griego. Y en esto no tenemos que tener miedo, hermanos amados. Yo no tengo miedo a la filosofía. La filosofía está, hermanos, a nivel del hombre. Pero la sabiduría, la que viene de arriba, está, hermanos, a nivel de Dios. ¿Mm? Nunca la filosofía va a arrasar con la sabiduría de Dios. Es imposible. El hombre peleando contra Dios. Es sus pensamientos. Porque son pensamientos. Por eso que hoy día nosotros llamamos las ideologías, los pensamientos, la ideología de género y todas estas ideologías nuevas que han nacido, hermanos amados, son solamente pensamientos de hombres que son vanas. O sea, si usted las analiza, nosotros deberíamos darle el tiempo como creyentes de analizar estos pensamientos. Y esto es lo que Pablo hacía. Por eso que la iglesia, hermanos amados, la iglesia del Señor, tiene que ser una iglesia rica en conocimiento, rica en sabiduría. Pedirle siempre a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón? Mire, porque muchas veces hablamos del Espíritu Santo y ni siquiera, hermanos, pensamos que el Espíritu Santo es hablar como papagayo, saltar, gritar. Pero mire lo que dice la Escritura, hermanos amados, lo que muchas veces nos estamos perdiendo. Escuche, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
y le hará entender diligentemente el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nosotros tenemos, o nosotros podemos juzgar por lo que escuchamos y por lo que vemos, pero el juicio de Dios es más justo. Pero no quiero detenerme ahí, quiero ver lo que decía el Espíritu Santo. Amén. Lo que usted y yo poseemos. ¿Mm? Entonces, durante mucho tiempo, que es muy lamentable, se nos ha enseñado con respecto al Espíritu Santo, pero no explotar la riqueza que tiene el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ese poder, ¿para qué es? Solamente para hablar en lengua. Solamente para expresar un don. No, hermano, es muy pobre eso. Por eso que hoy día han entrado pensamientos filosóficos a la iglesia. Por eso que las fábulas judías están penetrando en la iglesia hoy día y muchos nos están dando cuenta. ¿Mm? Debemos examinar lo que hablamos. Debemos, hermanos amados, ver si realmente estamos hablando conforme a la escritura o estamos hablando conforme a nuestra mente y al emocionalismo de nuestra mente. Los griegos hablaban muy bien, pensaban muy bonito, pero eran pensamientos. Amén. Eran pensamientos. Nosotros poseemos por misericordia su Santo Espíritu. Y en esto nos regocijamos. Bien, aquí vamos a quedar en el verso 20 del capítulo 17. Se pone buena esta cosa, hermanos amados. Amén. Se pone muy buena. No deje, hermanos, de escudriñar la palabra del Señor. Hasta mañana, si Dios así lo permite, hermanos, estaremos nuevamente. Ya mañana es jueves. La semana pasa raudamente, hermanos amados. Amén. Así que le invitamos para mañana. Le invitamos para el canal de YouTube. Ahí están nuestras predicaciones. Ahí usted puede examinar. Y si ahí usted encuentra algún equívoco, hágamelo saber. Se puede comentar. Amén. Se puede comentar ahí o hacer preguntas. El trabajo que estamos haciendo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo queremos, hermanos amados, que Dios sea glorificado. Amén.